bueno, él estará diciendo en qué lo está usando el Señor allá y será de grande bendición. Así que para mí es un privilegio presentar a mi hermano y Dios me le bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Qué bendición, hermanos, es poder compartir con cada uno de ustedes, poder conocer al pastor Raúl Velázquez. Aleluya. Nunca nos habíamos conocido hasta este día. Andábamos un poco extraviados, pero gracias a Dios el Señor nos trajo hasta este lugar. Amén. Yo le digo a mi familia, bueno, si no encontramos la iglesia nos va a tocar que regresarnos, pero Dios, hermanos, tiene el control de todo. Amén. Amén. Así que nos gozamos en la presencia del Señor. Yo sé que el pastor ya tiene o tuvo el privilegio de conocer a mi padre también, que es un pastor ya de años. Y bueno, él estuvo viajando también para esta nación y el Señor permitió conocer al pastor Raúl y pues surgió esa amistad, ¿verdad? Mi padre siempre me ha hablado mucho del hermano, me dice, el hermano es un gran amigo mío y pues Dios nos permitió en este viaje poder conocerle y sobre todo, hermanos, poder conocer a más familia, ¿verdad? Porque cada vez Dios nos permite conocer a otra familia, porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús y esos lazos nos unen, ¿verdad? Como uno solo, como hijos de Dios. Amén. Así que tenemos el privilegio, hermanos, de poder estar acá y poder compartir la palabra del Señor. Pero antes de ello, yo quiero presentarme también, ¿verdad? Mi nombre es Mauricio Aguilar, vengo del país del Salvador. Yo creo que en todas las iglesias hay salvadoreños, así que no sé si hay salvadoreños acá, ¿verdad? Amén, levanten la mano, ¿cuántos salvadoreños? Amén, aleluya, ¿verdad? Estamos en familia entonces. Gloria a Dios. Pues nosotros, hermanos, hemos estado trabajando desde hace 3 años juntamente con mi padre. Yo soy el copastor de la iglesia. Estamos trabajando con los jóvenes. Estamos trabajando también en el área de misiones. Mi esposa es la presidenta del Ministerio de Misiones en la iglesia local. Estamos, hermanos, trabajando con iglesia infantil también, los niños, que es el semillero de la iglesia, ¿verdad? Y no podemos descuidar a nuestros niños, porque ya los que tienen muchos años, ¿verdad? Ya van de salida, y los niños pues son los que vienen y van a tomar las riendas, son los predicadores, los evangelistas, los pastores, los maestros, los misioneros, todos los que van a cumplir con esos roles. Entonces debemos trabajar con ellos también. Pues nosotros, hermanos, tenemos cultos prácticamente todos los días, amén, de lunes a domingo, y estamos ahí sirviéndole al Señor. Pero Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de servirle en el área de las misiones, que es lo que más nos ha apasionado. Y Dios, hermanos, ha ido abriendo puertas constantemente para que nosotros podamos compartir la palabra de Él. En el año 2012 el Señor nos permitió hacer nuestro primer viaje con mi familia, con mi esposa en ese entonces, porque mi hija todavía no había nacido. Y estuvimos en Honduras, hermanos, sirviéndole al Señor. Luego Dios ha ido abriendo más puertas, al punto de que el año pasado, hermanos, para la gloria del Señor, Dios me permitió estar en la nación de India y Nepal también, compartiendo con misioneros que están trabajando allá. Este año Dios, hermanos, en este viaje nos ha permitido estar en Puerto Rico, y el otro año nos estamos proyectando llegar a África, amén, para poder compartir también la palabra del Señor. La gloria sea a Dios, hermanos. La bendición que hemos tenido nosotros es que Dios nos ha permitido prepararnos también académicamente. Bueno, mi esposa es licenciada en fisioterapia, y en el caso mío, por la misericordia de Dios, el Señor me permitió graduarme en el año 2012 de médico general. Amén. Pero esas son herramientas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Simplemente para ponerlas a disposición de la obra de Dios. Ahora es lo que nos ha estado promoviendo o moviendo, hermanos, para que nosotros podamos llegar a otros lugares. Creo que si no tuviéramos esa profesión no andaríamos ni siquiera acá. Pero Dios, hermanos, en su misericordia nos ha ido abriendo puertas para que nosotros podamos cumplir con sus propósitos. Y yo sé que cada quien, ¿verdad?, está en el lugar a donde Dios lo ha llamado, porque ustedes también han sido llamados para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Y la ventaja que tienen ustedes, hermanos, es que como este es un país multicultural, ¿verdad? Aquí ustedes ya no tienen que ir al otro lado del mundo para predicarle a un hindú, amén, a un musulmán, a un iraní, a un libanés. Ellos viven ahí cerca de sus hogares también, y ustedes tienen el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Amén. Así que cada uno de nosotros tenemos retos, hermanos, para poder cumplir, y metas también que Dios nos ha permitido poder desarrollar, ¿verdad?, en el camino de la obra de Él.
Y yo, hermanos, en esta noche yo quiero compartir también la palabra del Señor. La verdad que Dios ha sido bueno. Venimos de otro culto, estuvimos en Leesburg, amén, y nos venimos para acá, gracias al Señor que logramos llegar. Pero la misericordia del Señor, hermanos, nos ha bendecido a través de compartir la palabra también. Yo sé que Dios prepara nuestros corazones para poder recibirla, y también nosotros podamos entender, hermanos, que el Señor nos habla a través de este libro sagrado, ¿verdad? Del cual tenemos el privilegio de atesorarlo, pero no solo para tenerlo guardado ahí en un lugar bonito, ¿verdad? Sino que para que podamos escudriñar esta palabra. A ver, porque en ella, hermanos, sabemos que encontramos lo que Dios quiere hablar cada día en nuestros corazones. Este es el alimento, amén, para cada cristiano. Si usted no come una semana, hermano, ¿cómo se siente? Este que se va a desmayar, ¿verdad? Bueno, no sé cuántos han ayunado una semana. Yo creo que casi nadie, ¿verdad? Hace ese tipo de ayunos. Pero con un día, hermano, que no comamos, ya nos sentimos que nos estamos desmayando. Amén. Pero y la palabra de Dios pasa 15 días, un mes y ni siquiera la tocamos, ¿verdad? Solo cuando venimos acá a la iglesia la abrimos y pues de ahí la Biblia queda guardada. Pero yo quiero decirle esta noche de que esta palabra, hermano, como dice la misma palabra del Señor, ¿verdad? Que es una espada de dos filos que penetra el alma, amén, hasta partir las coyunturas y discierne los pensamientos del ser humano. Entonces Dios conoce nuestras necesidades. Yo la verdad, como les testifico, no conocía ni siquiera al pastor, ¿verdad? Hasta ahora que nos conocimos, amén, tenemos ese privilegio. Así que la palabra del Señor, hermano, creo que viene en buen momento para poder hablar a nuestras vidas. Y le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias, amén, en el libro de Génesis, el capítulo 37, el versículo 28 en adelante. Génesis capítulo 37. Pues yo no sé si hay hermanos que conozcan a mi padre, ¿verdad? Hermano Sebastián Aguilar, pero si hay hermanos que se recuerdan de él, pues él les manda saludos también, ¿verdad? Y los recuerda mucho, los aprecia y espera un día volver a regresar para poder compartir con ustedes en este lugar. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, Génesis capítulo 37, versículo 28 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Gloria sea al Señor. Puede tomar su asiento, hermano. En esta noche yo quiero compartir bajo un tema, hermanos, los procesos de Dios que cambian la vida del cristiano. Amén. Y nosotros creo que entendemos la palabra proceso, ¿verdad? Amén. Yo he encontrado una definición, hermanos, que proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. O sea, quiere decir que cuando estamos en un proceso, hermanos, vamos, amén, constantemente cambiando, ¿verdad? Todo el tiempo va pasando algo diferente hasta que nosotros logramos llegar a la meta. Y eso fue lo que pasó en la vida de José. Porque nosotros hemos escuchado hablar de este joven, José, que fue un joven, hermano, que soñaba, porque incluso sus hermanos le decían el soñador.
Porque él contaba los sueños que tenía, ¿verdad? Amén, que las estrellas, amén, se doblegaban ante él, que los manojos también, ¿verdad? Amén. Cuando estaban en el campo con sus hermanos, los manojos de trigo, ¿verdad? Y el manojo de él se quedaba de pie y todos los otros manojos se doblaban, ¿verdad? Ante el manojo de él. Entonces, pero la misericordia de Dios, hermanos, estaba con él. Y era un joven temeroso de Dios. Un joven que agradaba con su actitud a Dios. Un joven que estaba en comunión con el Señor constantemente. Pero por esa razón también, amén, sus hermanos le tenían envidia. Qué difícil es poder ver que la misma familia, hermano, le tenga envidia, ¿verdad? Porque recordémonos que la envidia no viene de parte del Señor, sino que viene de parte de Satanás. Amén. Amén. Pero nosotros nos debemos deleitar, hermanos, al ver cómo Dios vino y trajo un proceso a la vida de este joven. ¿Por qué razón? Dios siempre tiene planes para nuestras vidas. Pero muchas veces no logramos entender qué es lo que Dios quiere trabajar. Amén, porque cuando Dios, hermano, nos llama, Él también nos va puliendo en ese proceso para que seamos una joya en sus manos. Amén. Esos diamantes que quizá usted ha tenido la oportunidad de ver en una ocasión, o no sé si no los ha visto, pero que a través de la televisión tal vez los hemos visto, no simplemente salieron de una mina y ya estaba el gran cristal ahí. Ese cristal o esa joya tuvo que pasar un proceso. Amén. En los que andan anillos, ¿verdad? O cadenas, a los que les gustan esas cosas, esas tuvieron que pasar por un proceso. Amén, por un proceso. En el caso de las hermanas, ¿verdad? Que andan ese manto en su cabeza, eso tuvo que pasar por un proceso. Amén, no simplemente dijeron vamos a sacar la lana de un animalito y ya salió, ¿verdad? No, tuvo que pasar un proceso de limpieza, un proceso de que fueron puliendo hasta que saliera ese hilo y luego la persona que tuvo que confeccionar esa prenda. Amén. La vida del cristiano es una vida de procesos. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios, hermano, nos va puliendo constantemente. Porque si somos sus hijos debemos dar un testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Lamentablemente dentro de las congregaciones hoy en día podemos ver a muchos hermanos que solamente los podemos llamar hermanos entre comillas, por la razón de que no tienen temor de Dios. Están en las iglesias. Bueno, yo he escuchado muchos testimonios, ¿verdad? De personas que después de salir de la iglesia van a tomarse su cerveza, ¿verdad? Y qué triste. Amén. Después de escuchar la palabra de Dios en este lugar, ir, hermanos, y hacer lo que a Dios no le agrada, no es algo correcto. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 5, versículo 27, nos dice la palabra de Dios. Le voy a invitar a que tenga su Biblia en la mano y que juntos podamos leer la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, hermanos, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oiga bien, la palabra todas son hechas nuevas. No dice la palabra algunas. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos en esta noche? Amén. Bueno, entonces Dios, hermano, ha comenzado un proceso en su vida y en mi vida que no va a ser terminado hasta que Cristo venga. Porque entonces sí vamos a alcanzar la perfección, porque vamos a estar a la estatura del varón perfecto. Amén. Amén. Y vamos a poder conocer a Dios. Vamos a tener el privilegio de estar con Él cara a cara y poder hablar con Él. Porque entonces se nos va a ser permitido. Pero si Dios se presentara en este lugar, nos morimos. Porque la gloria de Dios, hermano, no la puede soportar ningún ser humano. Él dice la palabra del Señor que es 3 veces santo. Amén. Amén. Y nosotros necesitamos estar cerca de Dios para que Él nos pueda llevar por un proceso, hermanos, y nos pueda ir puliendo para sacar a relucir lo mejor de cada uno de nosotros. Amén. ¿Pero para qué? Para poder ponerlo a disposición de la obra de Él. Amén. Porque si Dios pule nuestras vidas, Dios nos pasa por un proceso. Al final sale a relucir lo mejor, pero eso se desperdicia, no tiene ningún sentido. Entonces tiene que ser bien aprovechado. Por eso que la palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas, hermano, aquel hombre mal hablado, aquel hombre borracho, aquel hombre lleno de vicios, aquel hombre que solo piensa en hacer el mal, todo eso queda al pasado, y Dios comienza a trabajar en nuestras vidas y saca a relucir lo mejor de nosotros. Amén. Y esa es la bendición que tenemos de parte de Dios. Podemos ver cómo el Señor, hermanos, amén, ha trabajado en diversos personajes de la Biblia a través de los tiempos para poder bendecir a multitudes, pero los ha tenido que pulir. Proceso. La vida del cristiano es una vida de proceso. Yo no sé en qué proceso ustedes están en este momento. Algunos, hermanos, han tenido que pasar procesos de años, otros procesos más cortos. El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo escogido de Dios, tuvo que pasar un proceso de 40 años. Amén. ¿Sabía usted de que si el pueblo de Israel no se hubiera rebelado contra Dios, hubiera podido atravesar el desierto en 4 días? ¿Sabía usted eso? Amén. De donde salió de Egipto para llegar a la tierra prometida solo habían 4 días de camino. Pero por la desobediencia del pueblo, Dios dijo: voy a pulir a este pueblo porque necesito sacar a relucir lo mejor. Amén, para que pueda decir que en verdad es un pueblo escogido, amén, que sirve a un Dios todopoderoso. ¿Cuántas personas entraron, hermanos, a la tierra prometida de ese grupo que salió? Josué fue uno de ellos. Caleb, que recibieron la promesa de parte de Dios, porque fueron jóvenes, amén, que testificaron de la grandeza de Dios y no blasfemaron en contra de Jehová. Amén. ¿Y quiénes más entraron? Solo ellos, ¿verdad? De toda la generación. Porque no menciona Moisés, ni el mismo Moisés, hermanos, otro hombre de Dios que pasó por un proceso tan tremendo. Por la desobediencia, Dios lo castigó y no permitió que entrara en la tierra prometida. Siendo el gran siervo de Dios, ¿quién no reconoce a Moisés en esos tiempos? Amén. Nosotros predicamos acerca de este hombre porque tiene cualidades, o tuvo cualidades, amén, cual ningún otro hombre hasta este tiempo ha podido desarrollar. El estar en la presencia de Dios 40 días y 40 noches hablando con el Creador. Amén, y que bajara de esa montaña su rostro resplandeciente, amén, el cual no podía soportar el pueblo y tenía que usar un velo para cubrir su rostro, porque las personas no podían soportar la gloria de Dios en la vida de Moisés. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos tenido que cubrir el rostro para que la gente no se vaya a desmayar por la gloria de Dios en nuestras vidas? Amén. Ninguna vez. Estas personas, hermanos, tuvieron que pasar por procesos. Imagínense un hombre que fue llamado allá en el desierto, ¿verdad? En el caso de Moisés. Pudo haber, hermanos, sido el hijo del faraón. Ser un hombre de un renombre terrible. E incluso en estos tiempos tuviéramos la oportunidad de ir a Egipto, puedes ver ahí el nombre de Moisés, ¿verdad? En las pirámides o en esas estatuas que están ahí. Pero él renunció a todo eso porque entendía que Dios, hermanos, quería que pasara por un proceso y lo llevó a ¿qué lugar? Al desierto. Yo creo que el desierto es el lugar menos preferido de todos. ¿Quién va a querer estar en un desierto? Bueno, la verdad que yo creo que acá muchos pasaron por un desierto, literalmente, ¿verdad? Cuando vinieron a este país. Yo la verdad nunca he estado en un desierto, hermanos. Tal vez el otro año, si Dios nos permite ir a África, ¿verdad? Vamos a estar en uno de los desiertos más grandes del mundo, el desierto del Sahara. Amén. Pero me imagino que ha de ser bien difícil, según lo que he escuchado, ¿verdad? En el día hace un calor insoportable, pero en la noche la temperatura es muy fría también. Y Dios nos lleva a nosotros también por los procesos. Amén. Y es lo que le sucedió a José. Cuando escuchamos, hermanos, la historia de José, podemos sacar, hermanos, algo tan terrible, porque sus mismos hermanos lo traicionaron y lo vendieron con los madianitas, y él fue llevado, hermanos, de lugar en lugar. Pero la Biblia no nos menciona específicamente cuántos años pasaron para que él llegara a ser, amén, gobernador de Egipto. Pero solamente, amén, yo cuando voy a la palabra encuentro de que él, después de
de que pudo, amén, descifrar los sueños del panadero y del copero, pasaron 2 años más. O sea que ya tenía más tiempo de estar en la cárcel, después de que había estado trabajando en la casa de Potifar. Después de que se fue con los madianitas, no dice cuánto tiempo estuvo trabajando en la casa de Potifar. Pero luego, hermanos, o sea, fue un proceso de años también. Y Dios fue puliendo su vida constantemente, porque dice la palabra del Señor que en todo lugar donde él estaba era prosperado, porque la mano de Jehová estaba con él. Y cuando la mano de Jehová está con nosotros, hermanos, nosotros somos bendecidos de parte de Dios. Podemos ser de bendición en cualquier lugar a donde Dios nos lleve. Amén. Pero debemos pasar por el proceso. Amén. Eso no se adquiere de la noche a la mañana, de decir, bueno, Dios me está llamando a hacer algo y eso pasó ahora y mañana me voy. No, hermanos. Hay que pasar por ese proceso del cual Dios quiere pulir, amén, nuestro carácter. A veces tenemos un carácter explosivo, un carácter arrogante, un carácter enojado. Y Dios, hermano, quiere que nosotros tengamos la bendición de poder, amén, dar la palabra con dulzura a aquellos que necesitan escucharla. Porque si venimos a regañadientes y con un rostro enojado y no, ¿verdad? Esa palabra no nos va a hacer un efecto que Dios quiere. Porque Él ha puesto, hermanos, en nuestra vida un espíritu, amén, un espíritu de bendición, un espíritu, hermanos, de paciencia, un espíritu de amor, de gozo, amén, para poder deleitarnos en su palabra. Me imagino a José, hermano, cuando lo mandó a llamar el faraón. Amén. En ese momento sí pasó algo, ¿verdad? Inmediatamente, pero este joven ya había pasado por muchos años el proceso y se llegó el tiempo en el cual Dios quería sacar a relucir lo mejor de él. Amén. Y de la noche a la mañana el copero se recordó y dijo, amén, me recuerdo, dice, de un hombre que está en la cárcel, el cual supo interpretar nuestros sueños. Amén. Y el panadero fue... O sea, lo mandaron, ¿verdad?, a matar, y yo fui restituido, dijo el copero. Y ese hombre está ahí en la cárcel. Entonces inmediatamente el faraón manda a llamar a José y se presenta e interpreta el sueño, y de la noche a la mañana aquel hombre había sufrido, que había sido vendido, traicionado por su misma familia, que había pasado por un proceso terrible, amén, de estar ahí, ¿verdad?, pensando que su familia, hermano, lo había vendido, amén, por algo que él creía que de verdad venía de parte de Dios. Pero al final, de la noche a la mañana, pregonen de que José, amén, es el gobernador de Egipto, y no habrá ningún otro mayor que tú, sino yo, que soy el faraón, dijo él mismo. Amén. Pero no fue un proceso de la noche a la mañana todo. Amén. Dios, hermanos, quiere trabajar en nuestras vidas y que quiere pulir nuestras vidas. Pero también hay un interrogante: ¿qué tanto estamos dispuestos, amén, nosotros a ser moldeados por Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a pasar por ese proceso que Dios quiere llevar a nuestras vidas? Al ser humano no le gusta, hermano, el sacrificio. ¿A cuánto le gusta sacrificarse? Ay, hermano, es que estoy cansado, el trabajo bien pesado. Si pudiéramos sacar, hermanos, el diezmo de las horas que tendríamos que darle al Señor en toda la semana, ¿cuánto sería lo que tendríamos que darle a Dios en tiempo? Si estamos hablando de 24 horas al día, 2.4 horas diarias tendríamos que estarle dando al Señor. Pero no nos gusta hacer sacrificios. Pero que no vaya a ser algo remunerado, hermano. Yo creo que aunque nos estemos durmiendo y aunque estemos cansados, vamos corriendo y hasta casi trastrabillando, como decimos en el buen salvadoreño, para poder hacer aquello, porque me van a dar, ¿verdad?, dinero, y que algo que me va a servir y va a suplir una necesidad. Pero déjeme decirle también que todo eso se va a terminar un día. ¿Y qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Cómo está usando usted sus talentos para servirle a Dios? ¿Será que está enterrado ese talento allá, verdad, esperando que llegue el día del Señor?
Amén. Dios quiere, hermano, que nosotros saquemos a relucir lo mejor. Pero va a depender de qué tanto estemos dispuestos. Porque si no hay disposición, Dios no va a poder trabajar nada en nuestras vidas. Dios quiere, hermano, que nosotros también dispongamos nuestras vidas y podamos decir: Señor, aquí estoy delante de ti, usa mi vida como tú quieras. Pero nosotros decimos: heme aquí, envíalo a Él, ¿verdad? Pues sí, porque yo no tengo tiempo. Que lo haga el pastor, que lo haga el líder. Por eso los han puesto ahí, para que trabajen en la obra y el miembro se quede tranquilo. No, hermano, todos hemos sido llamados a trabajar en la obra de Dios. Amén. Hay lugar para todos. No podemos estarnos excusando solo porque yo no tengo un privilegio, no soy el presidente de las damas o los caballeros, o no soy el copastor, entonces yo no voy a hacer nada. No, hermanos, ahí donde Dios lo tiene, Dios quiere que usted pueda compartir las buenas nuevas de salvación, porque en San Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Y esa orden es para toda la iglesia. No dice: por tanto, id solo los pastores y los líderes. No, para todos. Entonces nadie puede excusarse y decir: no, yo no lo voy a hacer porque eso es para los líderes o para el pastor, para los que tienen ese privilegio o los que son llamados. ¿Es que acaso no todos los que estamos aquí hemos sido llamados de parte de Dios? Si no estuviéramos aquí, amén, estuviéramos allá perdidos en los delitos y pecados. En la vida alegre dicen allá afuera, ¿verdad? Pero que de alegre no tiene nada, porque solo es un momento y después están tristes, amén, en soledad, quejándose porque se gastaron su dinero en los vicios y ya no tienen para la semana, no le dan nada a la familia, ni siquiera pueden sacar a sus hijos a dar una vueltecita a algún parque porque no hay finanzas. Y eso es triste. Pero solo es un momento de alegría la que tienen estas personas. Pero nosotros debemos estar dispuestos como hijos de Dios a poder servirle con prontitud. Cuando digan: necesitamos a alguien que nos ayude a hacer un trabajo en la obra del Señor, amén, ahí deberíamos hasta de pelearnos, ¿verdad? Por ser el que queremos hacer aquello, porque es para el Señor. Si Dios, hermano, es un Dios grande, es un Dios que nuestra mente no logra comprender. Con solo pensar, hermanos, nosotros tuvimos el privilegio que unos hermanos nos llevaron a Washington, D.C. y estuvimos ahí, nos pusieron en una sala oscura y comenzamos a ver, estaban proyectando lo del espacio y tan bonito aquello, sentíamos como que nosotros de verdad andábamos volando ahí, y comenzaron a ver las estrellas, y cuando yo comenzaba a ver eso decía: en verdad Dios es un Dios. O sea, yo me quedé con mi mente tan chiquita al ver todo lo que estaban proyectando ahí, porque proyectaban galaxias tras galaxias y galaxias y miles de galaxias. Y yo decía: qué terrible. Para nosotros, hermanos, los seres humanos, no podemos comprender la grandeza de Dios porque nuestra mente tiene un límite. Amén. Pero la misericordia de Dios es tan inmensa que Dios quiere que nosotros nos dispongamos a servirle y podamos ahorrar, hermanos, no aquí en esta tierra, no en ninguna cuenta bancaria de esta tierra, sino que podamos ahorrar en el cielo, donde ahí, hermano, eso sí no va a perecer. Aquí de repente los bancos se van a la quiebra y se fue su dinero ahí también. Pero allá en el cielo, hermanos, allá donde Dios está llevando anotado en los libros todo lo que estamos haciendo para trabajar en su obra, eso va a tener un pago justo. Dios le va a pagar bien. Y de hecho Dios nos paga bien a los que trabajamos y servimos en su obra en esa tierra, porque no nos ha hecho falta nada en ningún momento. Él nos provee todo lo que necesitamos cuando nosotros disponemos nuestras vidas. Y eso es vivir por fe. Amén. Vivir por fe no es fácil, hermano. Nosotros pasamos ese proceso el año pasado y no es fácil. Renunciar, ¿verdad?, a ese yo, de que yo soy un médico y yo me voy a quedar sin trabajo, voy a renunciar a mi trabajo para poder servirle a Dios. No, ¿verdad? Eso no está muy bueno. Fueron 8 años que tuve que estudiar en la universidad, hermano. Me tocaba que desvelarme 36 horas cada 3 días. Y después de eso ir a estudiar para los exámenes, leer unos libros que son así, para poder tener información en mi cabeza. Y ya con gran sueño a veces me quedaba dormido encima del libro porque ya no aguantaba el cansancio. Cuando terminé de estudiar, hermano, soy delgado, ¿verdad? Pero estaba mucho más delgado todavía.
Hoy Dios me ha bendecido un poquito. Pero es un sacrificio y renunciar a todo eso para decirle, Señor, aquí estamos y queremos hacer tu voluntad. Amén. Y queremos entrar al proceso de vivir por fe. Créame, hermano, que eso es duro. ¿Quién va a querer renunciar a su trabajo acá, verdad? Y decir, ay, Dios me va a pagar la renta, ¿verdad? Dios me va a proveer los $2,600 que necesito cada mes para suplir todas mis necesidades y yo voy a servirle a tiempo completo al Señor. Nadie. Nadie va a querer. No, ¿verdad? Eso está loco, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer para subsistir? ¿Es que acaso no aprendemos a depender de Dios? ¿A dónde está el Dios proveedor? ¿A dónde está el Dios que puede bendecir? ¿Qué nos predicamos a un Dios que tiene dinero, pues? Dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y entonces, ¿dónde está la fe? Así que hoy todos tienen que renunciar a sus trabajos y mañana vamos a trabajar para la gloria del Señor todo a tiempo completo. Dios le va a proveer para su renta. No, ¿verdad? No, hermano, eso... Mire, hermano, ya no inviten a ese hermano, ¿verdad? Porque mire lo que nos está diciendo, que ya no trabajemos. Amén. Es que es un reto, hermanos. Por eso yo le decía en un principio, yo no sé en qué proceso está usted. Ese fue el proceso por el cual nosotros estuvimos pasando el año pasado. Amén, de aprender a vivir por fe. Pero ahora, hermanos, nos sentimos tan tranquilos. Amén, porque sabemos que Dios en verdad es un Dios de provisión. Amén, cuando ya se llega el final del mes estamos tranquilos porque sabemos que Dios Él es el que cumple su palabra. Y si Él nos llamó, Él va a proveer todo y nosotros estamos tranquilos haciendo y cumpliendo con su voluntad. Amén. Pero es parte de un proceso. En un principio nos sentíamos desesperados de que qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer. Pero Dios ha prometido en su palabra de que Él nos va a proveer, pero no vemos nada. Entonces es cuando Dios, hermano, se hace presente y dice, aquí estoy, yo no te he desamparado. Si yo te he prometido algo es porque yo cumplo, dice la palabra de Dios. Y es por eso que andamos por estos rumbos. Y no ya estuviéramos en El Salvador. Amén. Trabajando, ¿verdad? De sol a sol también en nuestros trabajos. Esmerándonos por obtener aunque sea unos $300 en el mes. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Porque ustedes conocen cómo son los salarios allá en nuestro país. Los que son de El Salvador. Amén. Pero Dios, hermanos, en su misericordia nos ayuda cada día. En la vida, hermanos, hay diferentes desiertos que no podemos obviar. Y no los podemos dejar de lado porque tenemos que pasarlos, querramos o no querramos. Como dice la palabra de Dios, al que ama, lo disciplina. De igual manera, si estamos disciplinados, si Dios nos quiere tener aquí, nos va a meter a procesos. Procesos que muchas veces no entendemos, hermanos. Y en este momento se me viene algo a mi cabeza, amén, y es algo que yo siempre le he dicho al Señor, porque nosotros perdimos a nuestra hermana mayor ya hace muchos años atrás. Yo estaba pequeño, tenía como 5 o 6 años cuando ella murió. Pero yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué? Qué bonito sería que mi hermana ahora pudiera disfrutar, porque ella tuvo, hermanos, que vivir el tiempo, amén, cuando Dios llamó a mis padres. Ella era la mayor de todos y tuvo que afrontar los momentos más difíciles de pobreza. No pudo disfrutar de todo lo que nosotros estamos disfrutando ahora como familia. Y yo le digo al Señor, Señor, qué bonito sería que mi hermana anduviera aquí con nosotros, amén, disfrutando y pudiéramos ir a este lugar, a otro lugar y viajar. Qué bonito sería. Pero en mi interior Dios dice, yo no me equivoqué al traerla para este lugar. Porque yo tenía un proceso para su vida. Y me recuerdo, justamente antes de morir, mi hermana, amén, entró en un sueño profundo, pero Dios, hermanos, le reveló el lugar a donde la iba a llevar. Y ella dice, yo le tomé de la mano de Jesús y Él me anduvo caminando, paseando por unas calles que no puedo describir. Solamente comencé a escuchar una música que provenía de algún lugar y yo decía, ¿de dónde viene esa música que nunca he escuchado? Y cuando comenzó a ver, eran las flores las que estaban adorando al Señor. Y dice, eran unas flores tan hermosas y estaban ordenadas, porque Dios es un Dios de orden. Dice que estaban ordenadas por colores, no habían mezcladas de un color y otro.
todo estaba en orden, todo era tan hermoso, y ahí es donde el Señor me quiere llevar, dijo ella. Y Dios se la llevó. Pero la bendición que tenemos nosotros y la esperanza es que un día, amén, vamos a terminar también nuestro proceso aquí en la tierra y vamos a poder estar juntamente en los cielos, amén, glorificando a nuestro Padre Celestial. Hermano, que la vida del cristiano es una vida de procesos y no podemos estancarnos, porque si entonces nos estancamos no vamos a llegar a la meta que Dios ha propuesto para nuestras vidas. Si José hubiera dicho, yo renuncio, amén, yo ya no quiero estar en la casa de Potifar, o hubiera buscado la manera de escaparse de la cárcel para no cumplir la condena que había recibido por algo que no había hecho, no hubiera llegado, amén, a ser gobernador de Egipto. Pero él siguió, y su familia, amén, que es lo más terrible, ¿verdad? Hubiera muerto también, porque no hubiera habido quien interpretara el sueño del faraón, porque Dios estaba advirtiendo que iban a venir 7 años de abundancia, pero al mismo tiempo, inmediatamente iban a venir 7 años de hambre. Dios, hermanos, nos pone, amén, en diferentes lugares para poder ser de bendición. Yo no sé, hermano, yo no creo en las casualidades. En ningún momento. El estar aquí no es una casualidad, pastor. Es la misericordia de Dios, porque Él tiene todo bien programado para nuestras vidas. Y Él quiere que vayamos caminando, hermano, como a Él le place. Ir a donde Él nos diga que tenemos que ir. Pero nosotros no podemos ayudar al Señor en los procesos y no podemos detenerlos. Necesitamos ir avanzando constantemente. Necesitamos, hermanos, creer en que la mano poderosa de Dios va a estar con nosotros, así como estuvo con el pueblo de Israel. Amén, que en la noche, ¿verdad?, aquella columna de fuego les alumbraba, y en el día aquella nube, ¿verdad?, les daba una sombra en el desierto para que no sufrieran del calor. Aleluya. Sus ropas, hermanos, no se desgastaron. Su calzado tampoco. No les faltó el alimento, no les faltó el agua. O sea, Dios a través de los procesos, hermanos, si bien es cierto, muchas veces son duros, pero Él está con nosotros y Él nos va dando, amén, la fortaleza que necesitamos para poder sobrellevar esos procesos. Él no nos deja solo en ningún momento, sino que Él nos va mostrando su misericordia. Él nos va mostrando lo que quiere hacer y lo que quiere trabajar, es que nosotros podamos tener la confianza plena en Él. Porque ahora, como yo puedo decir, no, ¿verdad? Yo no creo vivir por fe. No, sé que lo hacemos porque hemos aprendido que Dios es nuestro Dios proveedor. Amén. Y el año pasado, que tuve el privilegio de estar en India, experimenté a un Dios que multiplica, hermanos. Nosotros íbamos con la mitad, hermanos. Habíamos programado recolectar $5,000 para hacer ese viaje. Al final no llegamos como a los 2,500, creo, y así, a puras penas. Y eso yo lo supe un día antes de viajar a ese país, porque yo tuve que venir para Estados Unidos 2 días antes de salir a India. E incluso para llegar a Estados Unidos tuve muchos problemas. Mi madre se golpeó, salimos de madrugada para el aeropuerto, y ella, antes de llegar a la casa, sintió que alguien la empujó y fue a pegar en un paderón y se le inflamó su cráneo, amén, su cabeza, ¿verdad? Se le inflamó del golpe que fue a dar en una pared, y fue terrible, hermanos. Eran las 3 de la mañana, a la hora que íbamos a salir. Llegamos al aeropuerto a tiempo y me dicen, su vuelo ha sido cancelado, ¿verdad? Me tocó que estar casi todo el día. Mi vuelo salía a las 8 de la mañana y tuve que salir a las 8 de la noche. Me tocó que, imagínense, en el mismo país de uno, estar ahí, hermano, encerrado en el aeropuerto. Qué terrible. Pero Dios, hermanos, a través de ese proceso iba trabajando en mi vida, porque me di la bendición de conocer a un misionero que iba para México de Uruguay. Amén, lo conocí ahí, me senté a la par de él y comenzamos a hablar, y resulta que el hermano misionero iba también para México a hacer la misión. Allá a la vuelta, cuando lo voy a dejar a él, porque él iba a abordar su vuelo antes que mí, y me encuentro con otro misionero que iba para Turquía con su esposa y su hija también. Amén, que iban de camino, estaban esperando abordar el vuelo, e iban a abordar el mismo vuelo que iba a abordar el hermano, porque iban a viajar vía México. Y luego ya me fui a sentar, me quedé por ahí solito un rato, y de repente veo pasar una hermana que iba para Ecuador también, misionera, que están trabajando ahí en Ecuador. Y yo, qué bendición, me encontré un montón de hermanos
amén, que están en el trabajo de la obra de Dios. Y eso fue emoción para mí también, decir, bueno, nosotros también vamos a cumplir con una misión. Llegué aquí a Estados Unidos hasta el siguiente día y habían unos pastores que habían prometido una ofrenda, pero dijeron esos sobres no se pueden abrir hasta entregárselos en sus manos. Usted los abre y va a saber cuánto dinero tiene. Y yo venía con aquello en mi corazón y decía, Señor, yo no sé cuánto de finanzas tenemos para hacer ese viaje. Necesitamos $5,000 para poder suplir todas las necesidades. Fue un viaje largo, hermanos. Solamente saliendo acá de Dallas para China fueron 14 horas de vuelo. Y luego estuvimos 2 horas nomás en China y luego tuvimos que abordar otro vuelo para India. Fueron otras 7 horas y media. Llegamos como a la 1 de la mañana a India y luego tuvimos que esperar hasta las 6 de la mañana en el aeropuerto para abordar otro. Pensábamos que era avión y pues resulta que fue una avioneta la que íbamos a abordar, a ver, para poder viajar dentro del mismo India y poder llegar al lugar donde nos iban a estar esperando. Pero fue toda una aventura, hermano. Pero yo comencé a ver la misericordia de Dios, amén, al notar, hermano, que cuando íbamos a los cajeros a sacar dinero, amén, ese dinero no se terminaba. Y sacábamos a la misionera a la cual visitamos, le habíamos dicho que le íbamos a dar $2,000 para que supliera una necesidad. Le pagamos lo de 5 años de renta allá en India de una sola vez. Y me acompañó otro hermano de acá de Estados Unidos y él también tenía una cierta cantidad en su cuenta, yo llevaba otra cantidad en mi cuenta y entre los dos sacábamos dinero y le dimos los $2,000 a la hermana y suplimos todas las necesidades. Compramos medicamentos para hacer algunas brigadas médicas y atender a algunos pacientes ahí en unas villas pobres. Fuimos a una reunión de pastores, bendecimos a todos los pastores con unas canastas básicas, 35 canastas básicas. Dios me permitió ir a Nepal también, hermanos. Eran $350 extra de los $5,000 que necesitaba para poder hacer ese viaje. Y fui a Nepal también, le pagué, nos tuvimos que hospedar en un hotel ahí en la frontera de India y Nepal con el misionero, y yo le pagué todo a él porque él solamente me iba a acompañar a mí. Tuve que darle para combustible y también gracias al Señor pude darle una bendición y le di una bendición a un misionero allá en Nepal y pude bendecir también a un orfanato que visitamos en Nepal. O sea, el dinero se estiró, hermano, de una manera increíble. Y yo le digo al Señor, bueno, tú estás haciendo un milagro de multiplicación. Amén. El Señor supera nuestras expectativas. Al final dije yo, bueno, creo que voy a tener que llevaba una tarjeta de emergencia. Si este dinero no es mío, pero si hay necesidad de tocarlo, vamos a hacerlo. Saqué $250 de eso. Todavía dije, bueno, voy a tocarlo, pero yo sé que Dios va a proveer. Y justo cuando regreso, voy a agradecerle a los pastores por la bendición que nos habían dado. Y en ese mismo día, un pastor dice, hermano, perdón, pero nosotros no pudimos hacer llegar este sobre. Aquí están, amén, la ofrenda que habíamos prometido para ese viaje. $250 exactos, hermanos, habían ese sobre. Y yo pude suplir la necesidad de ese dinero que había tomado anticipado, como que ya sabía yo, ¿verdad? No, ya los tienen ya, así que los voy a tomar para bendecir aquí a la gente en India. Pero Dios supera nuestras expectativas. Ese es el Dios al cual yo sirvo, a un Dios de bendición. ¿Cómo yo me voy a avergonzar de mi Padre, hermano, si Él está con nosotros? Él ha dicho, yo voy a ir al frente de ustedes, porque si Dios está en nuestra barca, amén, no importa que aunque la tormenta, hermano, parezca que va a hundir el barco, si Dios está ahí, no importa, hermano, Dios nos va a ayudar a salir adelante. Pero eso es a través de los procesos que vamos a entender que servimos a un Dios poderoso, a un Dios que nos provee la finanza para poder cumplir con sus propósitos divinos. De lo contrario no pudiéramos hacer nada. Amén, porque dependemos de Dios Todopoderoso. Amén, yo no pudiera estar testificando acá, hermanos, si Dios no nos hubiera pasado por un proceso. Amén. Amén. Pero Dios nos ha ido puliendo. Amén. Cada día Dios, hermano, nos va, amén, puliendo, quitando otras cosas que tal vez necesitamos ir cambiando para que podamos ser mejores para la gloria de Dios. No para sentirnos más que los demás, porque aquí todos somos, amén, comprados al precio de la misma sangre. Valemos lo mismo. Entonces somos iguales delante de Dios. No porque yo tengo un saco aquí y otro hermano no tenga saco, yo soy más. No, hermanos.
Todos somos iguales delante del Señor, pero todos necesitamos pasar procesos para poder entender de que es el Señor el que nos llama para poder servir en su obra. Amén. Y ahora yo puedo testificar de un Dios proveedor, de un Dios que multiplica. Ya no me quedo solo con las historias que están en la Biblia de la multiplicación de los panes y los peces. No, hermano, no. Yo mismo experimenté cómo Dios multiplicó esos $2,500. Suplimos todas las necesidades. Pudimos bendecir a gente que no teníamos planeado bendecir. Pudimos hacer cosas extras que no habíamos pensado hacer. Amén. Y el dinero nunca menguó. Siempre estuvo ahí. Mi amigo que me acompañó solo fue una semana conmigo. Y él me dice, hermano, voy a ir estoy chequeando mi cuenta aquí en el teléfono. Me dice, todavía tengo dinero. Me dice, yo se lo voy a dejar porque yo no me lo voy a llevar. Amén. Y ya habíamos suplido todas las necesidades de esa semana que él estuvo ahí. Y él se había quedado sorprendido de ver cómo Dios había provisto, había multiplicado. Amén. Esos $2,000, la misionera estaba muy contenta de que pudimos darlos. Y ella ya nos había dicho anticipadamente, vénganse con lo que tengan, no se preocupen porque Dios en cada viaje nos sorprende y Él es un Dios de multiplicación. Amén. Y nosotros fuimos a experimentarlo. Yo, hermano, la verdad, todavía no logro salir de eso. Eso fue hace más de un año, pero todavía no me lo saco de la cabeza. Cómo Dios multiplicó esas finanzas de una manera increíble. Amén. Ese dinero, hermano, fluía y fluía. Aleluya, gloria a Dios. Y yo le digo, Señor, solo ha sido tu misericordia la que nos ha llevado. Entonces, ¿yo cómo voy a desconfiar hoy de que Dios no me va a proveer? Si hay poquito, yo sé que eso Dios lo va a estirar. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Mejor le sigo sirviendo con mayor prontitud al Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que aprendamos en los procesos a confiar en Él. Amén. Los discípulos pasaron por procesos también. Un proceso bastante difícil. Pero cuando Jesús fue capturado, ¿qué hicieron? Cada quien salió buscando su lado, ¿verdad? O sea, no habían pasado el examen entonces de Jesús. Aquel que decía, no, Jesús, y yo si es posible voy a ir a la muerte contigo. Lo negó 3 veces. Qué terrible, hermano. Amén. Pero al final él comprendió de que Dios, hermanos, lo había pulido y él reconoció que había fallado al Señor. Pero no hay mayor bendición que decirle, Señor, perdóname porque te he fallado. Amén, te he ofendido. Yo me reconcilio contigo y te pido que me ayudes a pasar este proceso que comencé, pero que me quedé a medias. Pero hoy necesito restaurar mi vida una vez más para que tú puedas usarme y que mi vida pueda salir a relucir lo mejor. Amén. ¿Y qué es lo mejor que podemos relucir, hermanos? Que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Que la gente pueda ver un testimonio intachable en nuestras vidas. Que cuando mencionen al hermanito Juanito, al hermanito fulano de tal, yo no sé si hay aquí un Juan, ¿verdad? Pero yo solo lo estoy diciendo como un ejemplo. Amén. Pero que las personas puedan hablar, amén, cosas buenas, cosas de bendición. Y no digan aquel, ¿verdad? Mal hablado, aquel que hace esto y lo otro. Amén. Aquel perverso, aquel que solo hace el mal. No. Que la gente, hermanos, pueda testificar. ¡Aleluya! Sin que nosotros tengamos que abrir nuestros labios de que servimos a un Dios todopoderoso. Y sobre todo, que la gracia y la misericordia de Dios está en nuestras vidas. Amén. Esa es la bendición de Dios. José al final, hermano, fue de una gran bendición para su familia. Logró aprobar el examen del proceso que Dios lo llevó. Fue, amén, pregonado que él era el gobernador de Egipto. Salvó a multitudes porque se salvaron de la muerte, del hambre que iba a venir. Lograron recolectar todo el grano que pudieron. Los graneros los destruyeron y los hicieron aún más grandes porque no iba a caber el grano. Y su familia fue salva también. Amén. Amén. Eso es lo que Dios hace. Dios nos lleva por procesos, no solamente para ser pulidos y salir a relucir lo mejor, sino para que podamos ser de bendición a otros. Amén. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y en esta noche, hermano, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Amén. Vamos a agradecerle al Señor. Yo sé que nuestras vidas necesitan ser pulidas
y que Dios pueda ayudarle a cada uno de ustedes. Yo no, como les decía, yo no sé cuál es el proceso por el cual usted está pasando en este momento. Posiblemente hay un proceso familiar, difícil, complicado, de salud, amén, pero la misericordia de Dios se mueve a través de esos procesos cuando nosotros hemos aprendido a amar al Señor. Dios pone la fuerza, Dios pone la paz en nuestros corazones para poder entender que el Señor está obrando en nuestras vidas. Amén. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, amén, en este momento, y que usted comience a agradecerle al Señor por todas sus bendiciones, por toda su misericordia. Y no sé si habrá algún amigo también, ¿verdad?, que quiera, amén, entrar en este proceso de poder servirle al Señor y que su vida pueda ser pulida.